Mi hermana había desaparecido en la Ciudad de México. 3 días completos. Y en ese instante, supe que la arrogancia que había construido durante toda mi vida estaba a punto de derrumbarse. El llanto de mi madre, a través de una llamada que cruzaba miles de kilómetros, me atravesó el pecho como un cuchillo helado. Mi nombre es Kian Parsa. Soy un ingeniero de inteligencia artificial especializado en seguridad, de Teherán. Tengo 28 años, y antes de que sigas leyendo, debes saber que yo era una persona soberbia. Tan soberbio que pensaba que, fuera de Irán y quizás de Estados Unidos, pocos países merecían mi atención. México, en mis ojos de entonces, no era más que un destino exótico y caótico en América Latina, lleno de ruinas antiguas, comida picante y un folclore sonriente para turistas. Qué equivocado estaba, porque el país que había menospreciado se convirtió en el lugar que me enseñó que el verdadero poder no sirve solo para defenderse de las amenazas, sino para permitir que un ser humano viva su vida con una belleza serena, sin miedo. Esa noche, después de colgar el teléfono con mi madre, me quedé inmóvil al borde de la cama en mi hotel, cerca del aeropuerto de Estambul. Mis manos estaban frías, como si acabara de tocar hielo, aunque mi cuerpo ardía con oleadas de pavor. Sabía perfectamente que el pánico que me devoraba no nacía únicamente de la desaparición de Maya. Era como si algo muy antiguo dentro de mí comenzara a agrietarse. Y para contar esta historia de verdad, debo retroceder al mundo en el que yo más creía, el mundo que me moldeó en esa persona, el mundo que me hizo creer que solo existía una única forma de fortaleza. Crecí en un país donde casi todos los niños aprenden la palabra cuidado antes que la palabra tranquilidad. Sabemos hacia dónde correr cuando suenan las sirenas. Sabemos cuán rápido evaluar las rutas de escape en un restaurante, un cine o una estación de metro. Sabemos que la seguridad no es un regalo, sino algo por lo que hay que luchar, que hay que diseñar, que hay que defender, y que se paga con un agotamiento que la gente de fuera quizás nunca entienda. Nunca odié a mi país. Al contrario, lo amaba profundamente, y por ese amor, crecí con la convicción arraigada de que la supervivencia es el valor supremo. Cualquier cosa que ayudara a la nación a sobrevivir era digna del más alto respeto. Quizás por eso me fascinó la tecnología de seguridad desde muy joven, no como un juguete para mentes brillantes, sino como un muro invisible que se interponía entre mi familia y las amenazas del mundo exterior. Estudié hasta casi olvidar lo que era descansar. Entré en la mejor universidad tecnológica de Irán con una puntuación casi perfecta y me gradué entre los primeros, con un orgullo que bordeaba la creencia de que no solo estaba teniendo éxito, sino que estaba siendo útil para la supervivencia de mi país. Tras graduarme, conseguí trabajo en un laboratorio de inteligencia artificial para la seguridad en Teherán. El proyecto del que era responsable era conocido en el equipo, medio en broma, medio en serio, como el escudo digital de Ciro. Si el escudo de Ciro en la historia defendía al imperio, lo que nosotros construíamos estaba diseñado para interceptar ciberataques que podían apagar la red eléctrica, colapsar el sistema bancario o paralizar las comunicaciones vitales en cuestión de minutos. Cada mañana, al entrar en la sala de control, 6 monitores me esperaban ya encendidos. Cientos de miles de líneas de código caían como cascadas digitales. Datos de tráfico de red, patrones de anomalías, alertas de subsistemas y modelos de predicción de amenazas se superponían sin fin. Para un extraño, parecería la oficina de un grupo de ingenieros. Para mí, en ese entonces, era otro tipo de frente de batalla. Sentía que cada línea de algoritmo que escribía tenía un peso real, un impacto real y que podría estar protegiendo a alguien a quien nunca conocería. Ese sentimiento me llenaba de un orgullo inmenso y al mismo tiempo me convirtió lentamente en alguien que creía que quienes estábamos en ese frente teníamos derecho a mirar el mundo desde arriba. Empecé a juzgar a otros países de forma simplista. ¿Qué nación tenía poderío militar? ¿Qué nación tenía tecnología de defensa? ¿Qué nación respondía con suficiente rapidez? Solo esas merecían ser consideradas fuertes. En cuanto a los países que parecían demasiado amables, demasiado relajados, o que daban más importancia a las comodidades de la vida diaria que a la preparación para el combate, a mis ojos parecían naciones que aún no entendían el mundo real. México era una de ellas. Admito, con vergüenza, que mi conocimiento sobre el país era superficial. Pensaba en pirámides, turistas extranjeros, tacos en la calle, playas y sonrisas para recibir a los visitantes. No veía su industria ni su disciplina social,
ni los sistemas de servicio que mantenían en marcha una de las ciudades más grandes del mundo. Y mucho menos veía que la calidez y la amabilidad de la cultura mexicana pudieran ocultar una fortaleza que yo nunca había aprendido a reconocer. Creía que un país demasiado relajado era un país frágil, un país que valoraba demasiado la comodidad, no podía estar preparado para una crisis. Y como estaba tan seguro de mi marco de pensamiento, nunca me molesté en mirar más allá. En mi equipo había un colega mayor, Ramín. Tenía 6 años más que yo. Era técnicamente brillante, sereno y tan callado que a veces me parecía un río profundo que nunca hacía ruido. Lo único que no entendía de él era su fascinación por América Latina, especialmente por México. Ramín había pasado varios meses en la Ciudad de México en un proyecto conjunto con una empresa de tecnología regional, y desde entonces a menudo hablaba de México con una seriedad que me parecía exagerada. Una tarde se acercó a mi escritorio con su tableta. En la pantalla había un informe sobre los clústeres industriales de México: automotriz, electrónica, logística, hasta sistemas médicos y servicios de nivel internacional. Deslizó imágenes de plantas automatizadas, centros de I+D, almacenes inteligentes y redes de transporte que conectaban la metrópoli de manera ordenada. ¿Te has dado cuenta, dijo, de que algunos países no anuncian su fortaleza todo el tiempo, pero logran que la vida de la gente común transcurra con dignidad cada día? Apenas levanté la vista del teclado. La vida de la gente común transcurre. Suena bonito, pero sin un buen sistema de defensa, todo lo que mencionas puede desaparecer en una noche. Respondí con el tono frío de quien se cree del lado de la realidad. Ramín no discutió. Simplemente dejó la tableta a un lado de mi escritorio y dijo lentamente: «Tienes razón, la defensa es crucial. Pero si un país se vuelve tan bueno defendiéndose, que olvida preguntarse para qué tipo de vida está defendiendo a su gente, al final sigue sin ser una victoria completa». Me reí suavemente, como quien no está de acuerdo pero le da pereza debatir. «¿Me estás diciendo que la amabilidad, el orden caótico y las sonrisas de los mexicanos son tan importantes como un sistema de defensa nacional?» Ramín me miró directamente. Su expresión no era de enfado ni de sarcasmo, y eso me inquietó aún más. «Te estoy diciendo que entiendes muy poco la palabra poder, Kian. El poder no tiene una sola forma». En ese momento pensé que hablaba como un viejo filósofo que quería complicar las cosas simples. El mundo no era tan complejo. A mis ojos, quien contraatacara más rápido, quien se defendiera con más precisión, quien hiciera retroceder al enemigo, ese tenía el poder. En cuanto a vivir con delicadeza, belleza o respeto mutuo en la sociedad, eran cosas admirables en tiempos de paz, pero ¿qué quedaría de ellas ante una amenaza real? Creía en eso. Lo creía tanto que apenas dejaba espacio para otras posibilidades. Y eso es lo más peligroso. No la ignorancia, sino la ignorancia disfrazada de confianza. El tiempo pasó. Seguí trabajando, escribiendo sistemas, ajustando modelos de detección de amenazas y enorgulleciéndome de ser alguien que estaba en el lado necesario de la nación. Mientras tanto, las palabras de Ramín permanecían en un rincón de mi mente como un pequeño trozo de vidrio, que aún no cortaba pero que tampoco podía sacar del todo. No tenía idea de que, muy pronto, el país que yo había etiquetado como un mero destino turístico y de sonrisas, se convertiría en un espejo gigante que reflejaría el lado más oscuro de mi propia arrogancia. Y la persona que me empujaría frente a ese espejo no sería un enemigo, ni una crisis cibernética, ni un misil del otro lado del cielo, sino mi propia hermana de 19 años, la que comenzó a cuestionar todo en lo que yo había creído con la pregunta más simple y dolorosa: si somos tan buenos defendiéndonos, ¿por qué todavía no podemos vivir en paz? Después de que Ramín me dijo aquello, el poder no tiene una sola forma, seguí con mi vida como si nada. Me levantaba temprano, iba al laboratorio, encendía los monitores, revisaba los datos y cumplía con mi deber con la misma precisión de siempre. Por fuera, todo parecía ordenado, pero en mi interior, esa frase no había desaparecido. Simplemente yacía allí, como una semilla que aún no germinaba porque yo me negaba a regarla. Y quien la regó, sin querer, fue mi hermana, Maya. Maya es 9 años menor que yo. A primera vista, podrías pensar que somos parecidos en nuestra inteligencia rápida y nuestra terquedad silenciosa, pero en realidad somos muy diferentes. Yo creo en las estructuras, en el deber, en hacer lo que se tiene que hacer aunque no se quiera.
Maya, en cambio, cree más en los sentimientos humanos. Le encanta la literatura, la música, caminar por la ciudad sin rumbo fijo, sentarse en un café a observar a los extraños e imaginar sus historias. Yo solía pensar que era una sensibilidad adolescente que desaparecería con el tiempo. Estaba equivocado, porque lo que ella estaba cuestionando no era algo trivial de la adolescencia, era una pregunta a nivel existencial. Esa noche llegué a casa bastante tarde, después de una guardia resolviendo un problema en el sistema. Al abrir la puerta, vi la luz de un portátil brillando en la sala de estar. Maya estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra. Aún no me había quitado bien los zapatos cuando me llamó con un tono de voz extraño. No era la emoción de alguien que ve algo divertido. Era la voz de alguien que acaba de ver abrirse una ventana en medio de un muro sólido. «Kian, ven a ver esto». Me senté a su lado. En la pantalla había un video de YouTube, con la ligera vibración de una cámara de móvil. La que grababa era una mujer extranjera caminando por la Ciudad de México cerca de la 1 de la madrugada. Pasaba junto a una tienda de conveniencia, un puesto de tacos en la calle que todavía tenía las luces encendidas. Un grupo de 2 o 3 estudiantes charlando bajo una estación de metrobús. Se oían coches, luces de neón, algo de gente, pero nadie la molestaba. Nadie la miraba fijamente, nadie la seguía. No había esa atmósfera de amenaza que a nosotros nos han enseñado a esperar automáticamente. Lo miré un momento y dije, con indiferencia, ¿no será un vídeo editado? ¿Quién sabe qué hay fuera de cámara? Maya no discutió. Pausó la imagen en una toma donde la mujer compraba un vaso de esquites de un carrito en la acera. El vendedor sonreía. El empleado de la tienda de al lado estaba recogiendo. Un joven movía una silla para dejar pasar a un cliente. Todo parecía demasiado normal para ser un milagro. Pero quizás era precisamente esa normalidad lo que lo hacía tan impactante para gente como nosotros. No he visto solo un video, dijo en voz baja. He leído reseñas, experiencias de estudiantes de intercambio. He buscado datos sobre la seguridad de la ciudad. He visto cómo vive la gente de verdad. No estoy soñando despierta. Empecé a sentirme irritado, porque ya podía adivinar lo que iba a decir. ¿Y qué? Se giró para mirarme. Sus ojos no eran desafiantes, sino extrañamente serios. ¿Y qué? Pues que hay gente en este mundo que puede vivir de noche sin tener que pensar primero a dónde correría a esconderse si algo pasara. Esa frase me silenció por un momento. No porque no supiera que era verdad, sino porque era demasiado verdad. Maya continuó, esta vez más despacio, como si cada palabra hubiera estado bajo presión durante mucho tiempo. Hemos crecido revisando las noticias antes de lavarnos la cara. Conocemos la ubicación de más refugios que los nombres de los árboles de nuestra calle. Cuando vamos al cine, a un café, a un concierto, o incluso a casa de un amigo, siempre tenemos que estar preparados para que algo pueda pasar. Llamamos a esto normalidad, pero quizás lo que llamamos normalidad nunca debió ser normal. Sentí como si alguien me apretara las sienes. Respondí de inmediato, con un instinto defensivo. ¿Y qué quieres que hagamos, Maya? ¿Que dejemos de tener cuidado? ¿Que dejemos de prepararnos? ¿Que dejemos de defendernos? El mundo no es tan amable como en esos videos. No tenemos el lujo de ser ingenuos. Respiró hondo antes de decir la frase que me perseguiría hasta hoy. No quiero ser ingenua. Solo quiero saber cómo se siente vivir sin estar en alerta cada minuto. En la pequeña sala de nuestra familia, esas palabras pesaban más que cualquier discusión normal, porque lo que ella preguntaba no era sobre qué país era mejor o más cómodo, era una pregunta sobre todo el sistema de valores con el que nos habían criado, sobre el propósito de nuestra vida. ¿Existimos solo para sobrevivir o también para tener una vida serena y hermosa? Levanté la voz. La supervivencia siempre es lo primero. Por eso todavía tenemos un hogar, una ciudad y una familia donde sentarnos a discutir. Si no hubiera gente protegiéndonos, eso que tú llamas vida serena nunca existiría. Maya asintió, como aceptando una mitad. Luego añadió la otra mitad que yo no quería oír. Sí, la protección es importante, pero si al final nos volvemos tan buenos protegiéndonos, que olvidamos preguntar si la vida que protegemos es digna de ser vivida, ¿no estamos ganando solo a medias? Me levanté, frustrado. No me gustaba que usara la lógica de los sentimientos para desafiar algo en lo que yo creía firmemente. Y lo peor era que no hablaba como una niña caprichosa. Hablaba como alguien que llevaba mucho tiempo cargando con esa pregunta. Conocía a mi hermana lo suficiente como para saber que detrás de su calma había un dolor real. No odiaba a nuestro país.
Simplemente estaba cansada de que la palabra seguridad en nuestras vidas significara casi siempre prepararse para el peligro, en lugar de poder respirar hondo de verdad. 2 días después, me entregó un fajo de papeles. Era una carta de aceptación de un programa de intercambio de 1 año en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Ciudad de México, Facultad de Filosofía y Letras. Junto a ella, los documentos aprobados para posponer su servicio militar obligatorio. Todo en regla. Terminé de leer y la miré. ¿De verdad lo solicitaste? Sí. Y lo he pensado bien. Lo he pensado durante meses. La miré con más incomprensión que enfado. ¿Para qué? Para demostrar que... Maya sonrió débilmente, pero fue una sonrisa dolida. Para ver si hay algún lugar en el mundo donde la gente no tenga que vivir como si estuviera permanentemente de guardia en una sala de emergencias. Para ver si la paz que vi en esos vídeos existe de verdad. Para ver si una persona puede vivir sin estar petrificada por dentro. Esa frase, petrificada por dentro, me hizo estremecer, aunque no lo demostré. Intenté razonar con ella, con todos los argumentos que se me ocurrieron. La Ciudad de México era una megalópolis caótica. No sabía español. No conocía a nadie. Era una chica de 19 años a punto de vivir en una ciudad a miles de kilómetros de casa. Le hablé de seguridad, de riesgos, del mundo real. Pero en el fondo, sabía que no era a México a lo que temía. Temía que si ella iba, y descubría que la vida que anhelaba existía de verdad, el mundo que yo había construido en mi cabeza, podría no ser tan sólido como creía. Nuestro padre guardó silencio durante un largo rato, antes de decir que los jóvenes debían tener derecho a ver el mundo con sus propios ojos. Mi madre estaba muy preocupada, pero al ver la determinación en los ojos de Maya, no se opuso con la firmeza que yo esperaba. Me convertí en el único en casa que seguía oponiéndose, y cuanto más me oponía, más sentía que intentaba agarrar una sombra que se me escapaba de las manos. La noche antes de su viaje, Maya hizo su maleta con sencillez. Poca ropa, 2 libros, un cuaderno y una foto de la familia. Yo estaba apoyado en el marco de la puerta de su habitación, sin saber qué decir. Finalmente, pregunté, ¿y si no es como te lo imaginas? Levantó la vista. Sus ojos estaban tranquilos, como los de alguien dispuesto a aceptar las consecuencias de su elección. Al menos lo sabré por mí misma, en lugar de vivir con el miedo que otros me dicen que debo creer. No respondí. Esa frase me dolió demasiado. La mañana que la acompañamos al aeropuerto, vi la pequeña espalda de mi hermana desaparecer tras el control de seguridad con un sentimiento indescriptible. Era una mezcla de preocupación, resentimiento por su elección, y otro sentimiento que no quería nombrar, envidia. Envidia porque ella era más valiente que yo. Seguía pensando que en unos días me llamaría quejándose, que no se adaptaba, que extrañaba su casa, que estaba sola o decepcionada, y que todo demostraría que yo tenía razón. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que había otra posibilidad, una mucho más aterradora, que encontrara algo que yo nunca había tenido. Y si eso ocurría, tendría que preguntarme a mí mismo si durante todo este tiempo había estado protegiendo la vida, o si me había acostumbrado tanto al miedo que ya había olvidado cómo debía ser una buena vida. Después de dejar a Maya en su puerta de embarque esa mañana, intenté que todo volviera a la normalidad lo más rápido posible. Volví al trabajo, encendí los ordenadores, revisé los sistemas, hablé con el equipo, como si el viaje de mi hermana fuera solo un pequeño evento en la rutina diaria, y no una grieta que acababa de abrirse en nuestra casa. Incluso me dije a mí mismo que en pocos días empezaría a enviar fotos de comida mexicana extraña, fotos de su residencia, de la universidad, o al menos un mensaje corto diciendo, llegué, estoy bien, no te preocupes. Pero a veces, el desastre no llega con el sonido de una explosión. Llega en forma de un silencio demasiado largo. Al principio, fue un silencio normal. Vi un mensaje de mi madre en la pantalla durante una reunión. ¿Ha respondido Maya? Miré la hora y no le di importancia. El avión acababa de aterrizar. Inmigración, recoger el equipaje, cambiar dinero, encontrar un taxi o el metro para ir a la ciudad. Todo eso podía llevar horas. Le respondí a mi madre un escueto. Ya contactará, dejé el teléfono y me obligué a concentrarme en el trabajo. Pero en el fondo, algo me inquietó, como si la uña de la preocupación me hubiera arañado el pecho por dentro. Al anochecer, seguía sin haber mensajes. La llamé por primera vez. No contestaba. Le envié un mensaje. ¿Llegaste? ¿Alguien te recogió?
¿Dónde estás? El mensaje aparecía como entregado, pero el silencio era absoluto. Seguía intentando pensar de forma racional. Quizás no encontraba una tarjeta SIM. Quizás el internet no funcionaba. La batería del teléfono podría haberse agotado, o estaría ocupada con el papeleo en la universidad. Pero a medida que la noche avanzaba, la voz de mi madre al teléfono pasó de la preocupación al temblor. «Hijo, ¿puedes contactar a la universidad? No estoy tranquila». Empecé a buscar la página web de la universidad en la Ciudad de México a la que iba Maya. Busqué la información de la Oficina de Estudiantes Internacionales. Envié correos. Llamé a los números que encontré. Algunos no respondían. Otros eran contestadores automáticos. La diferencia horaria era de varias horas, y para cuando empecé a tomarlo en serio, allí ya era casi de noche. La ciudad entera, que yo había visto con tanta superficialidad, se convirtió de repente en un lugar inmenso, fuera de mi vista e inaccesible de una manera aterradora. Esa noche, mi madre apenas durmió. Yo tampoco. Hablamos por teléfono una y otra vez, repitiendo las mismas frases que no ayudaban. Quizás perdió el teléfono. Quizás se perdió. Quizás ya está en la residencia pero no tiene internet. Repetíamos la palabra quizás, como si fuera la última cuerda a la que podíamos aferrarnos. Pero con cada hora que pasaba, esa cuerda se deshilachaba. A la mañana siguiente, me desperté con la certeza de que algo iba realmente mal. Aún no me atreví a decir la palabra desaparecida en voz alta, pero la palabra se estaba formando en mi mente, lenta y pegajosa. Fui a buscar a Ramín al laboratorio. Me miró una sola vez y supo que algo pasaba. Cuando le dije que Maya seguía sin contactar, su rostro cambió al instante, no con el pánico de alguien que va a magnificar las cosas, sino con la seriedad de quien sabe que el tiempo empieza a ser valioso. ¿La universidad ha respondido?, preguntó. Nada claro, respondí. He enviado correos, he llamado, pero nadie puede confirmar si ha llegado o no. Ramín cogió su teléfono sin decir más. Tengo un antiguo colega en la Ciudad de México. Hizo un proyecto con la Oficina de Admisión de Estudiantes Extranjeros de allí. Dejaré que intente preguntar. Esa frase me hizo sentir aún más, como si estuviera frente a un muro infranqueable. Yo, que siempre había confiado en los sistemas, en el control, en los planes de contingencia, ahora dependía de la red de contactos de otra persona solo para tener noticias de mi propia hermana. Menos de una hora después, Ramín volvió con una respuesta que hizo que el mundo se hundiera bajo mis pies. La universidad ha comprobado, dijo lentamente. El nombre de Maya está en la lista de admitidos. Sí, pero no se ha presentado a registrarse, ni ha ocupado la habitación en la residencia que tenía reservada. No respondí de inmediato. Oí cada palabra de esa frase con claridad, pero mi cerebro se negaba a aceptarla. ¿Se ha registrado ya? ¿Ha llegado a la residencia? En nuestro mundo normal, esas preguntas deberían tener respuestas verificables en minutos, no convertirse en un agujero negro que se lo tragaba todo. Esa tarde, mi madre volvió a llamar. Esta vez, ya estaba llorando. Kian, he contactado a la embajada. Dicen que ayudarán a coordinar, pero por ahora no hay información. Maya nunca ha desaparecido así. Tienes que hacer algo. Miré la pantalla de mi ordenador. Los datos de amenazas seguían fluyendo. El sistema seguía funcionando. Todo en el laboratorio seguía siendo preciso, frío y bajo control. Pero mi vida real se estaba desmoronando frente a mí, y ninguna línea de código podía arreglarlo. En ese instante comprendí que hay eventos en la vida que se niegan a ser gestionados por la lógica de un sistema. Exigen simplemente ir, ver con tus propios ojos, preguntar con tu propia boca, y estar en el lugar donde la persona que amas ha desaparecido. Voy a la Ciudad de México, le dije a mi madre. Se quedó en silencio un momento antes de responder entre lágrimas. Ve, hijo. Ve ahora mismo. Volví a mi apartamento a hacer la maleta a toda prisa. Metí ropa, el pasaporte, cargadores, documentos y todo lo que se me ocurrió. Pero mientras buscaba en un cajón un sobre con documentos viejos, por si acaso, encontré un viejo álbum de fotos de mi abuela. Dentro, entre varias fotos descoloridas, cayó un pequeño trozo de papel. Era su caligrafía en farsi, tan antigua y pálida que apenas se podía leer. Me costó un rato descifrarlo. Nuestras raíces no terminan en la tierra que pisamos. Se extienden hacia tierras donde el sol bendice a almas más gentiles, pero no más débiles. Un día, nieto, lo entenderás. De niño, había oído a mi abuela hablar de antepasados que comerciaban a lo largo de rutas antiguas,
a través de tierras lejanas y ciudades cuyos nombres exactos nunca conoceríamos. Siempre pensé que contaba esas historias para añadir un toque de romanticismo a nuestra familia ordinaria, pero en ese momento, a punto de volar para buscar a mi hermana en la Ciudad de México, ese viejo trozo de papel me hizo sentir que este viaje no era solo pánico. Algo mucho más antiguo me estaba llamando. Reservé el vuelo más rápido que encontré, de Teherán a Estambul, y de ahí a la Ciudad de México. La espera en el aeropuerto fue brutalmente larga. Cada minuto era una pregunta sin respuesta. Mi madre enviaba mensajes constantemente. ¿Hay noticias? Ramin me envió más información de contacto, diciendo que su amigo en México podría ayudar con una coordinación inicial a mi llegada. Pero cuanta más gente se involucraba, más claro sentía que estaba entrando en un territorio del que no sabía absolutamente nada. En el avión, no pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Maya caminando sola por una ciudad que no conocía. Veía el rostro de mi madre. Veía las llamadas entrantes sin buenas noticias. Y lo peor de todo, me veía a mí mismo en un espejo, un hombre que había menospreciado a un país entero, y que ahora depositaba toda su esperanza en esa misma ciudad para que mantuviera a salvo a su hermana hasta que él llegara. Mientras el avión descendía hacia la Ciudad de México, el cielo exterior pasó del negro al gris pálido. La enorme ciudad apareció gradualmente bajo las nubes. Miré las luces que se desvanecían bajo el amanecer, y me di cuenta de que no estaba viajando a un destino turístico como había imaginado con desdén. Estaba viajando al epicentro de mi mayor miedo. Y al mismo tiempo, una parte muy profunda de mí sintió extrañamente que ese podría ser el lugar que me obligaría a ver una verdad de la que había huido toda mi vida. Cuando el avión tocó la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, tomé una respiración profunda. No era la de un viajero, sino la de alguien que estaba entrando en un mundo que no entendía, con solo una tenue esperanza para seguir adelante. Que al final de toda esta confusión, su hermana todavía estuviera viva, a salvo, y esperando que él llegara. Y no solo en las oraciones que no se atrevía a admitir que había estado rezando en silencio durante toda la noche. Cuando las puertas del avión se abrieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la primera bocanada de aire que inhalé no tenía el olor de una ciudad turística como había imaginado groseramente. Era un olor a aire ligeramente húmedo, a los pisos del edificio recién limpiados, a café de una tienda cercana y al aroma de una mañana que aún no había comenzado del todo. Mi primera sensación no fue de asombro, sino de una tensión que contrajo automáticamente todos los músculos de mi cuerpo. Agarré mi maleta con fuerza, caminé más rápido de lo necesario y escaneé mi entorno como si todo pudiera ser una señal que no debía pasar por alto. Estaba acostumbrado a aeropuertos que te hacen sentir que debes probar tu inocencia antes de que se te permita entrar. Pero aquí, el ritmo era diferente. La gente hacía fila en silencio, de manera ordenada, avanzando poco a poco. No había quejas, ni empujones, ni esa expresión endurecida de los lugares donde reina la desconfianza. Una oficial de inmigración, una mujer, tomó mi pasaporte, levantó la vista brevemente, mirándome de manera profesional pero no severa, y preguntó en inglés con un tono cortés: ¿Primera vez en México? Asentí y respondí secamente: Sí. Selló el pasaporte, me lo devolvió y simplemente dijo: Bienvenido a México. Esa frase fue tan corta que la mayoría de la gente no sentiría nada. Pero para mí, en ese momento, fue como si algo tocara suavemente la superficie endurecida de mi corazón. No me hicieron un interrogatorio largo. No me hicieron sentir como un riesgo que debía ser evaluado. Simplemente me dieron la bienvenida a un país, de forma sencilla y educada. Me quedé parado un segundo después del mostrador, con una extraña sensación, como si acabara de descubrir cómo se siente que te vean como una persona normal y no como una amenaza potencial. Arrastré mi maleta fuera de la sala de llegadas. Mientras pasaba junto a las señales en español e inglés, empecé a sentir que todo aquí estaba diseñado para que un extraño no se perdiera con demasiada facilidad. Flechas claras, letreros claros, las conexiones entre el metro, los taxis y los autobuses formaban un sistema comprensible. Aún no estaba de humor para admirar nada, pero una parte de mi cerebro, entrenada para observar sistemas rápidamente, comenzó a ver algo antes de que mi corazón lo aceptara. Esta ciudad no estaba abandonada al caos como había imaginado. Una disciplina silenciosa la sostenía. Decidí bajar al metro primero,
ya que parecía la forma más rápida de llegar a la ciudad. Tomar un taxi podría haber sido más cómodo, pero quería empezar por la ruta que Maya probablemente habría tomado si hubiera intentado llegar a la ciudad por su cuenta. Mientras esperaba en el andén, observé a la gente a mi alrededor con más detalle de lo normal. Una mujer con traje de oficina leía mensajes en su teléfono sin bloquear el paso. Dos estudiantes acercaron sus mochilas a sus cuerpos cuando vieron pasar a un hombre mayor. Una madre se agachó para hablarle en voz baja a su hijo, para no hacer demasiado ruido en la plataforma. No eran grandes escenas. Nadie actuaba de forma ostentosamente buena, pero había algo consistente en esos pequeños gestos, una consideración que estaba naturalmente incrustada en las acciones cotidianas. En el vagón del metro, todo fue aún más claro. El interior estaba fresco, limpio y sin caos, a pesar de que no había poca gente. Vi a un estudiante levantarse para cederle el asiento a un anciano que acababa de subir. Vi a una persona de mediana edad moverse hacia el interior para dejar libre el espacio junto a la puerta. Vi que la mayoría de los pasajeros hablaban en voz baja o iban en silencio, sin intentar imponer su voz o su humor en todo el vagón. No quería admitir lo que estaba sintiendo, pero sabía que la tensión en mi pecho estaba cambiando. Antes era pura desconfianza. Ahora comenzaba a mezclarse con el asombro. La Ciudad de México apareció a través de la ventana, una imagen superpuesta de rascacielos, autopistas elevadas, iglesias con cúpulas que reflejaban el suave sol de la mañana y casas apiladas de una manera increíblemente densa. No parecía una ciudad construida para proclamar una fortaleza rígida, pero tampoco era débil como la había subestimado. Esta ciudad parecía un organismo vivo que sabía ser flexible, que sabía convivir con la densidad, la prisa y la diversidad de su gente sin desmoronarse. Bajé del metro y tomé un taxi hacia la universidad. El conductor era un hombre de unos 50 y tantos años, de rostro sencillo, con una camisa limpia de manga corta. Me ayudó a subir la maleta al maletero sin que yo se lo pidiera. Cuando el coche se puso en marcha, me miró por el retrovisor y preguntó en un inglés imperfecto pero claro, ¿primera vez en México? Respondí que sí, y tras dudar un momento, le dije la verdadera razón de mi visita. Estoy buscando a mi hermana. Llegó aquí, pero mi familia perdió el contacto con ella. Al oírlo, no mostró sorpresa ni curiosidad excesiva. Su expresión se volvió un poco más seria y dijo, «No se preocupe tan rápido. En México, mucha gente ayuda». Esa frase era tan simple que casi resultaba banal, pero no sé por qué me dejó en silencio. No me prometió nada exagerado. No me dio un consuelo vacío. Simplemente habló desde la experiencia de alguien que realmente creía que en su ciudad, si alguien se perdía o tenía un problema, la mano de otro solía aparecer. Cuando llegamos a la universidad, saqué dinero para pagar. Aceptó la cantidad exacta del taxímetro y luego me dio el cambio completo, sin que faltara un solo peso. Antes de que me bajara, dijo una última frase. «¿La encontrará?». Pregunté a la gente de aquí ayuda, y asintió levemente, como si fuera lo más normal del mundo decirle eso a alguien angustiado. Me quedé de pie junto al coche un momento después de que se fuera, con una extraña sensación, como si esta ciudad me estuviera desarmando lentamente, pieza por pieza, aunque yo no estuviera listo para admitirlo. La oficina de estudiantes internacionales estaba en un edificio de aspecto moderno, pero no frío. Una funcionaria de unos 30 años me invitó a sentarme en cuanto oyó que venía a buscar a mi hermana. No me trató como a un fastidio que llegaba a crear problemas por la mañana. Abrió el sistema, buscó información rápidamente, preguntó el nombre completo de Maya, revisó los documentos de aceptación, la lista de llegadas y el estado de la residencia. Luego levantó la vista con la misma respuesta que no quería oír. Pero esta vez su tono no solo transmitía información, sino también una preocupación genuinamente humana. Su nombre está en el sistema, sí, pero no ha completado su registro ni ha ocupado su habitación en la residencia. Mi corazón se encogió de nuevo. Aunque ya lo sabía por la información que Ramín había conseguido, escucharlo de la boca de alguien que estaba allí, en ese mismo lugar, le dio un peso inmediato a la realidad. Pregunté por las cámaras de seguridad, por los procedimientos para contactar hospitales, a la policía, todo lo que se me ocurrió. La funcionaria respondió a todo lo que pudo con paciencia. Luego dijo que enviaría la foto y los detalles de Maya a los grupos de coordinación de estudiantes internacionales. Mientras estaba de pie frente al mostrador, aturdido, una voz masculina sonó a mi lado. «Disculpe,
Oí lo de su hermana. Me giré y vi a un joven alto y delgado, con gafas y una mochila. Parecía un estudiante mexicano cualquiera, nada destacable excepto por una mirada sincera que resultaba extraña. Me llamo, Mateo se presentó. Estudio ingeniería aquí, quizás pueda ayudar. Si esto hubiera sido una semana antes, mi primer pensamiento habría sido, ¿por qué un extraño querría involucrarse? Pero en ese momento, ya no tenía fuerzas para desconfiar de todo, y lo que me hizo escucharlo no fue solo la desesperación, fue su actitud. No se ofreció como alguien que quería presumir de su bondad, no se presentó como un salvador, simplemente habló como alguien que ve un problema que se debe resolver, y si puede ayudar, ayuda. Mateo pidió ver la foto de Maya en mi teléfono. La miró unos segundos y dijo que conocía a algunos grupos de estudiantes extranjeros y que podría ayudar a difundir la información. También sugirió que deberíamos preguntar en los lugares por donde suelen pasar los nuevos estudiantes. Las paradas de autobús, las tiendas de conveniencia cerca de la universidad y las residencias de la zona, por si Maya no había llegado a la universidad pero había pasado por allí. Y así, empezamos a caminar juntos. El sol de la mañana en la Ciudad de México se hacía cada vez más fuerte. El aire era cálido y mi camisa se me pegaba a la espalda por la humedad, pero apenas lo sentía. Mi cerebro estaba concentrado en cada palabra, cada expresión, cada posibilidad. Mateo me guió a través de edificios de facultades, zonas verdes, pasillos y áreas sombreadas bajo grandes árboles donde los estudiantes se reunían en grupos. Se detenía a preguntar a una persona tras otra, de forma educada, breve y concisa, mostrándoles la foto de Maya en su teléfono. Algunos negaban con la cabeza, otros se tomaban un momento para mirar con atención. Algunos tomaron una foto de la pantalla para compartirla en sus propios grupos al instante. Nadie puso cara de aburrimiento, nadie preguntó por qué era asunto suyo. Al caer la tarde, tuvimos una pequeña pizca de esperanza. Una estudiante extranjera dijo que creía haber visto a una chica parecida a Maya cerca de una estación de metro en una zona céntrica, la tarde del día en que Maya llegó. No estaba 100% segura, pero recordaba que la chica parecía muy confundida, como si intentara leer una señal o encontrar algo. No era una respuesta, pero era lo primero que no era un vacío. Me giré para mirar a Mateo. Asintió levemente y dijo, «Esto es bueno, sigamos». Esa simple frase fue enormemente importante en ese momento. Por primera vez, desde que el avión de Maya aterrizó en la Ciudad de México, había una pequeña grieta en la oscuridad por la que se filtraba la luz. Y en el fondo, empecé a darme cuenta, dolorosamente, de que el país que yo había pensado que no era más que una imagen superficial, me estaba sosteniendo el corazón con la amabilidad de gente que ni siquiera me conocía. No preguntaron quién era yo, cuán importante era o de qué país venía. Solo vieron a un hombre buscando a su hermana, y para ellos eso parecía ser suficiente para tender una mano. Eso era algo que nunca antes había entendido, que a veces la fuerza de una sociedad no reside en lo rápido que responde a una amenaza, sino en cuántas personas se acercan para sostener a alguien que está a punto de caer, sin necesidad de que se les ordene. Esa tarde, después de que Mateo y yo pasáramos todo el día preguntando a gente hasta que el sol sobre la Ciudad de México comenzó a suavizarse y el cielo se tiñó de dorado, volví a mi pequeña habitación de hotel cerca de la universidad. Estaba agotado, y no solo físicamente. Era un agotamiento que venía de tener el corazón en tensión constante. Mi teléfono estaba sobre la mesita de noche, la pantalla encendiéndose y apagándose con cada mensaje de mi madre o de Ramín, pero ninguno traía lo que realmente necesitaba: noticias de Maya. Me di una ducha rápida, casi sin darme cuenta de que había salpicado agua por todo el suelo. Luego me senté al borde de la cama, intentando forzarme a pensar sistemáticamente, como cuando me enfrentaba a una crisis en el laboratorio. Pero cuanto más lo intentaba, más se dispersaban mis pensamientos. Esto no era una red informática, era mi hermana, y el mundo real nunca se ordena en una lógica simple para nosotros. A la mañana siguiente, apenas había abierto los ojos cuando sonó el teléfono. Era un número mexicano que no reconocía. Lo cogí con la mano helada. Los dedos me temblaban tanto que casi no acierto a contestar. Al acercar el teléfono a mi oído, oí la voz de un hombre hablando un inglés lento y claro, con un acento mexicano extrañamente suave. «¿Hablo con el señor Kiamparsa?» Sí, respondí de inmediato, mi propia voz tan ronca que apenas se oía. «Hablamos de la comisaría de policía local.
Creemos que hemos encontrado a su hermana. Está a salvo. El mundo entero se detuvo en ese instante. No oí los coches fuera de la ventana, ni el aire acondicionado, ni nada más que las palabras «está a salvo» repitiéndose en mi cabeza, como si una sola frase pudiera quitarme una montaña del pecho de golpe. Pero el alivio no fue completo. Se mezcló con el miedo residual, convirtiéndose en un impulso que me hizo saltar de la cama. Agarré una camisa, la cartera, el pasaporte y salí corriendo escaleras abajo, mientras llamaba a Mateo para decirle que habían encontrado a Maya. Me dijo que me alcanzaría en el punto de encuentro, pero apenas escuché el resto de sus palabras. En mi mente solo había una imagen: el rostro de mi hermana. La policía me citó en un pequeño restaurante, cerca de una estación de metro, en un barrio no muy lejos del centro. Paré el primer taxi que vi. El conductor me miró la cara, y no preguntó mucho más que un asentimiento al oír el nombre del lugar. Antes de arrancar a una velocidad comedida, ni demasiado rápida ni demasiado lenta, como si entendiera por mi tono de voz que no era una mañana cualquiera. Fuera, por la ventana, la Ciudad de México estaba despertando por completo. Los puestos de comida empezaban a encender sus parrillas, enviando un humo fragante al aire. La gente en traje de oficina hacía fila para comprar café y pan dulce en pequeñas tiendas a pie de calle. La ciudad seguía su curso normal, silenciosamente normal, mientras que para mí, cada segundo se sentía como si me estuvieran estirando el corazón al límite. Cuando el coche se detuvo frente al restaurante, casi abrí la puerta antes de que se detuviera por completo. Empujé la puerta de cristal. Un olor a café caliente, leche y tortillas recién hechas flotaba en el ambiente. El suave tintineo de los cubiertos contra los platos llenaba el aire. Y en una mesa al fondo, junto a la ventana, la vi. Maya. No sé si caminé o corrí hacia ella en esos pocos pasos. Solo sé que cuando levantó la vista, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Parecía cansada. Su pelo estaba un poco desordenado, y su camiseta clara estaba arrugada por el uso de varios días. Pero estaba a salvo. Era lo único que importaba. Me abalancé y la abracé con tanta fuerza que soltó un pequeño grito de sorpresa. Mis manos se aferraron a sus hombros, como si al soltarla fuera a desaparecer de nuevo. «¿Estás loca?», me oí decir, aunque mi tono no era de pura ira. Era una mezcla de miedo, alivio, enfado y dolor, todo chocando a la vez. Mamá estaba a punto de volverse loca. «He cruzado el mundo pensando que tú». Dejé la frase sin terminar, porque no quería decir la palabra que seguía. Maya me pasó la mano por el brazo, suavemente, como para consolarme, aunque ella misma acababa de volvernos locos a todos. «Lo siento», dijo en voz muy baja. «No me pasó nada, Kian. Es solo que perdí el teléfono y todo se vino abajo». La solté lentamente y me senté frente a ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que un hombre y una mujer de mediana edad estaban sentados en la misma mesa, y un poco más allá, un policía de paisano hablaba por teléfono. El hombre de mediana edad se levantó primero, juntando las manos en un gesto de respeto. Se presentó en un inglés lento, diciendo que se llamaba Javier y que su esposa, a su lado, era Elena, los dueños de este pequeño restaurante. Maya me contó lo que había pasado, poco a poco, con una voz que intentaba que pareciera algo trivial, aunque yo sabía que para una chica de 19 años, recién llegada a un país extraño y sin el idioma, debió de ser un terror que te calaba hasta los huesos. Se le había caído o se había dejado el teléfono en un baño del aeropuerto. Cuando se dio cuenta, ya estaba en un transporte hacia la ciudad. Intentó volver, pero no entendía bien el sistema de transporte. No sabía a quién contactar, no recordaba ningún número de teléfono y, lo peor de todo, no recordaba la dirección completa de su residencia porque pensaba que lo tenía todo guardado en el móvil. Al principio, intentó pedir ayuda a la gente, usando un inglés entrecortado y mostrando los documentos que tenía en la mochila, pero no era información suficiente. Estuvo deambulando entre estaciones y calles hasta que empezó a oscurecer. Y empezó a llorar, cansada, asustada y sintiéndose estúpida por haberse metido en esa situación. Y fue entonces cuando la señora Elena la vio, sentada sola en un banco cerca de la entrada de la estación de metro. Parecía una niña que no sabía a dónde ir. La señora Elena intervino en voz baja, en un inglés lento pero claro. Le pregunté si estaba bien. Intentó hacérsela fuerte, pero pude ver que estaba muy asustada. Javier continuó la historia de su esposa con una sonrisa amable, sin el más mínimo rastro de orgullo. Mi esposa me llamó. Hablamos con ella. No tenía teléfono ni dirección,
ni un contacto local. Así que primero la trajimos a casa. Mejor que dejarla sola. Mejor que dejarla sola. La frase era tan simple que dolía. Miré a esas dos personas durante varios segundos, sin poder decir nada. En el mundo en el que yo crecí, si un extraño se acerca a una joven extranjera que está llorando en un banco, nos enseñan a buscar señales de peligro primero. Pero aquí, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Una pareja mexicana vio a un ser humano vulnerable y eligió hacer lo más simple y a la vez lo más difícil: abrirle el espacio seguro de su hogar a una desconocida. Maya contó que la llevaron a su casa, le dieron de cenar, un lugar para ducharse y una pequeña habitación libre para que pasara la noche. A la mañana siguiente, la acompañaron a poner una denuncia y a la oficina de objetos perdidos, intentando coordinar con el aeropuerto y la estación de metro, hasta que, finalmente, un empleado de limpieza del aeropuerto entregó el teléfono de Maya al sistema de objetos perdidos. Fue entonces cuando la policía pudo conectar la información con la búsqueda de una estudiante extranjera. Me volví hacia Javier y le pregunté directamente: ¿por qué la ayudaron tanto? Se quedó pensativo un momento antes de responder, despacio, como si eligiera las palabras correctas. Cuando era más joven, fui a trabajar a Estados Unidos, solo, sin saber el idioma y con poco dinero. Un día me perdí y se hizo de noche. Una señora mayor que vendía en la calle me ayudó a llamar a un conocido y me dio de comer antes de que pudiera volver a casa. Ella no me conocía de nada. Sonrió levemente. A veces, uno recuerda ese tipo de ayuda mucho más que cualquier gran discurso. Cuando vi a su hermana, solo pensé que si fuera mi hija la que estuviera en el extranjero, me gustaría que alguien hiciera lo mismo por ella. Bajé la vista y miré mis manos. Estas manos que se habían enorgullecido de construir complejos sistemas de defensa, que habían creído que la fortaleza consistía en detectar amenazas antes que nadie, que habían pensado que la supervivencia siempre debía anteponerse a la confianza. Pero esa mañana, en un pequeño restaurante que servía café y comida sencilla en algún lugar de la Ciudad de México, estaba sentado frente a otra forma de fortaleza. No hacía ruido, no se anunciaba, no llevaba uniforme ni armas. Tenía el rostro de un matrimonio corriente que vio a una chica asustada y se dijo a sí mismo, simplemente: no podemos dejarla sola. Mi vaso de agua se rellenó sin que me diera cuenta. La señora Elena lo acercó y me dijo que bebiera. Levanté el vaso lentamente, mi mano todavía temblaba un poco, y en ese instante supe que un muro dentro de mí se había derrumbado de verdad, no porque hubiera escuchado una hermosa teoría, no porque alguien me dijera que cambiara de opinión, sino porque acababa de recuperar a mi hermana de las manos de unos extraños que nunca preguntaron si valíamos la pena ser ayudados. Miré a Maya de nuevo, esta vez no con ira o con ganas de sermonearla. La miré como alguien que empezaba a entender lo que ella había intentado decirme todo el tiempo. No soñaba con un mundo utópico sin riesgos, simplemente creía que todavía existían sociedades donde, cuando un ser humano es vulnerable, no se le empuja a hacerlo aún más, sino que alguien se acerca a sostenerlo. Y quizás, esa era una forma de poder mucho más grande que la que yo había aprendido en toda mi vida. Después de encontrar a Maya en el restaurante de Javier y Elena, mi mundo interior no volvió a su estado original, como yo había pensado que el alivio lo haría. Al contrario, fue como si la tierra, antes firme, comenzara a agrietarse lentamente, revelando un vacío debajo que nunca antes había visto. No quería admitir de inmediato que había estado equivocado todo este tiempo, pero tampoco podía volver a mi posición anterior. Lo que le había sucedido a Maya no era una teoría, ni un artículo, ni una cifra en un informe. Era una realidad con un rostro, con manos, con una voz y con un desayuno caliente que unos extraños me pusieron delante sin pedir nada a cambio. Originalmente, mi plan era llevarme a Maya de vuelta tan pronto como la encontrara, pero al ver la mirada en sus ojos, que, aunque cansados, brillaban de una manera extraña, supe que esto no terminaba simplemente subiéndola a un avión. No solo había sobrevivido a perderse en la Ciudad de México. Parecía que acababa de encontrar una respuesta que había estado buscando durante mucho tiempo. Y yo, que había viajado por miedo, estaba siendo arrastrado hacia esa misma respuesta. No nos vayamos todavía, me dijo Maya esa tarde, después de que llamáramos a nuestra madre hasta que ella lloró de alivio, y después de explicarle todo a Ramín, quien solo respondió con un mensaje. Sabía que la encontrarían. Ahora, observa con atención. Leí ese mensaje una y otra vez en mi mente. Maya continuó.
Al menos quédate a ver con tus propios ojos que no vine aquí por una fantasía. No acepté de inmediato, pero finalmente asentí. Quizás estaba demasiado cansado para discutir, o quizás yo mismo estaba empezando a querer ver qué escondía esta ciudad bajo la imagen superficial con la que la había juzgado. Esa noche, Maya me llevó en el metro a un barrio más animado. Las luces de los restaurantes, los carritos de comida callejera, los letreros de neón con letras en español y el bullicio de la ciudad se fusionaban en un ritmo diferente al del caos agresivo al que estaba acostumbrado. La Ciudad de México no era silenciosa, pero había una cierta gentileza en su estruendo. La gente caminaba rápido, pero sin chocar. Hablaban, pero sin gritar, sin romper el equilibrio del espacio público. Un grupo de adolescentes movió ligeramente su mesa para que una anciana con bolsas de la compra pudiera pasar cómodamente. El empleado de una tienda de conveniencia despedía a cada cliente con una cortesía que no parecía solo un servicio. Era como un reconocimiento mutuo y educado de la existencia del otro. Maya se rió suavemente cuando me vio quedarme mirando un puesto de tacos al pastor más tiempo de lo normal. No me digas que alguien como tú está sorprendido de que la gente haga fila para comprar tacos sin pelearse. Estoy observando, me defendí. No. Estás empezando a ver, respondió ella, de forma escueta. Esa frase me dejó en silencio. Compramos unos tacos y algo sencillo de un puesto callejero. Carne asada con un aroma ahumado, cebolla, cilantro y una tortilla pequeña. Luego fuimos a un pequeño local de pozole, lleno de gente pero sin agobio. Todo lo que comí esa noche no fue solo por el sabor. Aunque la comida mexicana era compleja y tenía capas de sabor que me sorprendieron por su equilibrio. Pero no fue eso lo que más me impactó. Lo que me inquietó profundamente fue la atmósfera de la vida a mi alrededor. La gente aquí parecía saber cómo vivir un día normal con plenitud, como si un día normal para ellos no fuera el espacio entre dos crisis, sino algo valioso en sí mismo. Estábamos sentados en la acera, junto al pequeño local. Maya se giró y me preguntó sin mirarme directamente. ¿Empiezas a entenderme un poco? Tardé un rato en responder. Todavía no sé cómo llamar a lo que estoy sintiendo. Hice una pausa, pero estoy empezando a entender que lo que buscabas no era comodidad. Maya sonrió débilmente. Exacto. No quiero huir de la realidad del mundo. Solo quiero saber si es posible vivir en un mundo incierto sin que tu corazón tenga que vivir en modo de defensa todo el tiempo. Nos quedamos en silencio un rato. Observé a la gente pasar. Una niña comía un dulce mientras se reía con una amiga. Un vendedor de fruta cortaba un mango con calma bajo la luz amarillenta de un farol. Todo fluía con naturalidad. Pensé en mi propia ciudad, en cómo escaneaba automáticamente las salidas de emergencia cada vez que entraba en un edificio público, en la sensación de que mi cuerpo nunca tenía permiso para relajarse por completo, ni siquiera en los momentos más ordinarios. Y por primera vez, no estaba simplemente comparando dos países, sino dos estados internos del ser humano. Uno que vivía con el miedo como infraestructura básica, el otro, que quizás no carecía de problemas, pero que al menos conservaba un espacio de serenidad para que la vida cotidiana pudiera florecer. Al día siguiente, Maya me llevó al centro histórico por la tarde. El sol se reflejaba en la cantera de los edificios, haciendo que el Palacio Nacional pareciera brillar desde dentro. No soy una persona religiosa, y menos alguien que se impresione con un lugar sagrado solo por su belleza. Pero lo que sentí allí no fue una fe religiosa. Fue una especie de paz que no presionaba. Nadie me obligaba a sentir nada. Nadie me imponía una santidad agresiva. La gente caminaba más despacio, hablaba en voz baja, como si aceptaran colectivamente que ciertos lugares merecen respeto a través de la reducción de nuestro propio ruido interior. México es un país católico, sí, dijo Maya mientras nos sentábamos a observar el Zócalo. Pero lo que siento no es solo religión, es la forma en que a la gente se le enseña a no chocar contra el mundo todo el tiempo. Hay consideración, hay una suavidad, hay espacio para que el otro respire. La escuché en silencio y luego pregunté, ¿y eso no los hace débiles? Se giró para mirarme directamente. ¿Todavía piensas que la fortaleza significa ser rígido, Kian? Luego volvió a mirar la plaza, como si hablara más consigo misma que conmigo. A veces, lo que es flexible sobrevive más tiempo. Esa frase pareció conectar con algo que Ramin me había dicho. De repente, su frase, el poder no tiene una sola forma, volvió, mucho más clara que antes. Empecé a verlo de una manera que nunca había visto. No solo a nivel de relaciones interpersonales, sino a nivel de país. Una nación puede tener tanques,
sistemas de defensa, una inteligencia de primera clase, y todo eso es realmente importante. Pero si la gente de esa nación nunca aprende a vivir un día normal en paz, si la vida cotidiana se reduce a un simple descanso entre una preparación y la siguiente, ¿podemos realmente llamarlo una victoria completa? En los días siguientes, Maya me mostró muchas más facetas de la Ciudad de México. Caminamos por barrios antiguos donde joyerías se codeaban con cafés modernos. Pasamos por el barrio chino, donde el olor a incienso se mezclaba con el de mariscos salteados con ajo. Fuimos a un mercado donde los vendedores reconocían a sus clientes habituales de una manera asombrosa. Tomamos un barco por los canales de Xochimilco, donde antiguas casas de madera convivían con altos edificios de apartamentos. Y vimos centros comerciales ultramodernos conectados sistemáticamente a las estaciones de metro. En cada lugar al que íbamos, empecé a entender que la modernidad de México no residía en una actitud de proclamar su superioridad, sino en una extraña habilidad para adoptar lo nuevo sin dejar que el tejido básico de la vida se rompiera. Un día, visitamos una pequeña exposición sobre la historia del desarrollo urbano e industrial. Me quedé mirando la información sobre cómo el país se había convertido en un centro regional de manufactura automotriz, electrónica, medicina y servicios. Y sentí una verdadera vergüenza. Yo había encasillado a este país en imágenes de vacaciones y sonrisas. Nunca había visto el trabajo duro, la planificación y la capacidad de mantener en marcha una ciudad, una economía y una vida cotidiana sin hacer alardes. Cuanto más veía, más me dolía mi propia actitud, porque empecé a darme cuenta de que mi arrogancia no era solo desprecio por los demás, era una forma de cegarme a otras realidades. Había mirado el mundo únicamente a través de la lente de la amenaza, y por lo tanto, solo veía a aquellos que eran mejores para sobrevivir al peligro, pero no a aquellos que creaban sociedades donde los pequeños actos de bondad ocurrían tan a menudo que se convertían en el clima de la vida. Una noche, mientras volvíamos a nuestro alojamiento por un pasillo tranquilo bajo una hilera de árboles, Maya me preguntó en voz baja, «¿Cuando vuelvas, seguirás diciendo lo mismo, que un país amable es un país débil?» Me detuve un momento antes de responder. Creo que ya no podría decir eso. No sonrió, no dijo «te lo dije». Simplemente siguió caminando a mi lado en silencio. Y en ese silencio, sentí claramente que no solo me estaba empezando a gustar México o a sentir gratitud hacia él. Estaba siendo forzado por este país a reorganizar todo mi pensamiento. Las palabras poder, seguridad, civilización e incluso una buena vida estaban cambiando de significado ante mis ojos. En ese momento, no sabía hasta dónde llegaría este cambio. Pero una cosa tenía clara, cuando volviera a Irán, no sería la misma persona. El hombre que había creído que el deber supremo de la tecnología era únicamente la defensa contra amenazas. Estaba empezando a hacerse una nueva pregunta. ¿Cómo debería la tecnología ayudar a las personas a vivir, no solo a no morir? Y esa pregunta se convertiría en el punto de partida de un cambio de rumbo en toda mi vida. Antes de venir a México, pensaba que la fortaleza era la capacidad de resistir para que nadie pudiera destruirnos. Pero cuando me fui de la Ciudad de México esa vez, entendí que una fortaleza aún mayor es crear una sociedad que no permite que el miedo destruya primero la humanidad de su gente. El verdadero poder quizás no es solo el muro que detiene el peligro exterior, sino la capacidad de hacer que una joven perdida no sea abandonada. Que dos extraños abran su casa sin preguntar si ella merece la ayuda. Que una gran ciudad todavía tenga espacio para una sonrisa. Un no se preocupe, y esos pequeños actos de consideración que sostienen la vida cotidiana. Esa última noche, antes de irme, me quedé mirando las luces de la calle en la Ciudad de México. Vi a la gente volver a casa en silencio. Una niña con un vaso de horchata en la mano, un vendedor recogiendo su puesto, la luna pálida flotando sobre los cables eléctricos y las cúpulas de las iglesias a lo lejos. No había sirenas, no había pánico, solo una normalidad que era extrañamente hermosa. Y en ese instante me di cuenta de que la paz no es algo pequeño, es el sueño que muchísimos seres humanos nunca tienen la oportunidad de tocar. Vine aquí buscando a mi hermana, pero lo que me llevé de vuelta fue una nueva forma de ver el mundo y un corazón que ya no podía creer en la misma idea de poder.